¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Granada ha descendido a segunda división después de no poder pasar del empate a 0 en su campo, teniéndolo todo a favor, dependiendo de sí mismo. El equipo de Aitor Karanka, que no ha podido ganar a un Español que no se jugaba nada y que, debido a las victorias de Cádiz y Mallorca jugando fuera de casa, provocan que el conjunto nazarí descienda a segunda división. Una temporada que sabíamos que iba a ser complicada después de la brillante etapa de Diego Martínez al frente del cuadro nazarí, que había dejado un rendimiento absolutamente increíble, que había sido capaz de no solo hacer que el Granada se salvase de forma muy cómoda, sino clasificarlo para Europa, llevarlo muy lejos en esas eliminatorias de Europa League. Y sabíamos que el cambio de entrenador, el cambio de proyecto iba a ser difícil, pero ha terminado en tragedia para un Granada que dependía de sí mismo, que tenía el único partido en casa de los tres que se iban a jugar de los tres que estaban involucrados en el tema de la salvación. El Granada se enfrentaba además a un equipo que no se jugaba nada. Ha tenido un penalti a favor, un penalti, hay que decirlo, para mí polémico, porque no me ha quedado claro por las tomas que nos han enseñado. El penalti lo asumió la responsabilidad Jorge Molina, que sin duda creo que junto a Maximiano ha sido el mejor jugador del conjunto nazarí durante toda la temporada. El jugador con más experiencia, de forma acertada, él asumió esa responsabilidad, pero no ha podido transformarlo, porque finalmente lo ha mandado directamente fuera. Hay que decirlo, el Granada, salvo unos primeros minutos de partido en los que sí ha atacado, ha dejado sensaciones de que le valía el empate, sabiendo que, a lo mejor pensaban que iba a ser complicado que el Cádiz y que el Osasuna, fuesen capaces de ganar fuera de casa a Alavés y Osasuna. Lo más importante, obviamente, es que la temporada ha acabado de la peor forma posible, cuando estaba, después de un muy buen trabajo, hay que decirlo, de Aitor Karanka en las últimas semanas, todo estaba a favor para la salvación, pero no ha podido ser, porque el Granada no ha terminado ganando un encuentro en el que, también hay que decirlo, salvo en el tramo inicial y en los últimos 10 minutos, simplemente por empuje, por corazón, el equipo de Aitor Karanka no ha sido capaz de vencer ese partido, en el que, como os digo, ha tenido un penalti muy muy claro, y por lo tanto baja a segunda división. El Cádiz se queda con 39 después de su victoria frente al Alavés con el gol de Choco Lozano, y el Mallorca, que ha sido el que ha ganado de forma más cómoda, 0-2 en casa de Osasuna, se termina también salvando de la mano de Javier Aguirre. Como os digo, era una temporada complicada para el Granada, estaba claro, pero ha terminado de la peor forma posible, descenso, y además jugando en casa. No ha podido lograrlo el equipo de Aitor Karanka, que también hay que decirlo, creo que a lo mejor el cambio de entrenador llegó demasiado tarde. No sé si esa etapa intermedia entre Robert Moreno y Aitor Karanka fue demasiado larga, porque el Granada, salvo en el inicio de esa etapa, no fue capaz de responder al nivel que necesitaba. Y obviamente las buenas noticias son para un Cádiz que ha sido capaz, gracias al gol del Choco Lozano, de salvarse, de conseguir una oportunidad más, de seguir mejorando, de seguir afianzando su proyecto en primera división, y en el que obviamente fue absolutamente clave ese cambio de entrenador. Había muchas dudas de lo que iba a poder lograr Sergio González después de suceder a Álvaro Cervera, pero lo ha conseguido el ex técnico del Valladolid, mejorando claramente a un Cádiz que, pese a tener un calendario muy muy complicado, que pese a desaprovechar la oportunidad de ganar al Real Madrid con el penalti que le paró Lunin Álvaro Negredo, finalmente con este triunfo en casa del Deportivo Alavés consigue quedarse una temporada más en primera división. Y para terminar, obviamente también hay que hablar del Mallorca, que ha logrado quedarse también en primera división con un triunfo, podríamos decir incluso cómodo, por cómo ha terminado siendo el partido, aunque en el primer tiempo Budimir tuvo acciones para poder adelantar a su equipo. Ángel marcó el tanto del 0-1 justo después del descanso. Eso obviamente le dio mucha tranquilidad al equipo de Javier Aguirre, que al final ha conseguido su objetivo. Llegó hace ya varias jornadas, ya varias semanas a Mallorca, y finalmente ha conseguido este triunfo importantísimo, pese, por ejemplo, a perder un partido que parecía absolutamente clave, como fue el que le enfrentó a un Granada que, como os digo, ya dependía de sí mismo. El Mallorca fue capaz en los últimos minutos de la última jornada de ganar al Rayo Vallecano con ese gol
de un Abdón Prats que sin duda ha tenido muchísimo peso en las últimas victorias del equipo de Javier Aguirre, así que otra vez va a jugar en primera división este Mallorca, que como os digo va a necesitar también afianzar su proyecto, mejorarlo y tomar buenas decisiones desde el principio para no sufrir hasta el final como ha hecho esta temporada. Enhorabuena a todos los aficionados del Cádiz y del Mallorca, y obviamente muchísimo ánimo a un Granada que hace nada estaba disfrutando de competición europea y de una etapa absolutamente brillante de la mano de Diego Martínez. No ha sido fácil, lo sabíamos, pero tampoco era sencillo esperar que tal y como había ido este último tramo de la mano de Aitor Karanka, finalmente el conjunto nazarí descendiese, bajase a segunda división acompañando al Deportivo Alavés y al Levante. Muchísimo ánimo para todos los aficionados del Granada, gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.